Esta, esta lectura de Eloísa Ángel sirve como, como enlace, como resumen de lo que hemos visto de la teoría neoclásica y justamente va a dar pauta, perdón, para permitirnos entrar a la parte keynesiana, ¿no? Que sería lo que sucede justamente a partir de la época del 29, de la gran crisis del 29, donde, como ya hemos visto en las sesiones anteriores, Fisher trata de explicar qué es lo que está sucediendo. Y obviamente, pues también podríamos decir que a la par empieza a surgir una nueva propuesta, que es la propuesta justamente de Keynes, ¿no? Y es hacia donde vamos a empezarnos a dirigir ahora. Ok, ¿cuál es el contexto? ¿En qué contexto se va a dar toda esta teoría keynesiana? Bueno, primero, el factor histórico consiste justamente en la crisis económica de 1929 y es una crisis de sobreproducción. ¿En qué consiste esa crisis de sobreproducción? ¿Ustedes saben? ¿No? Ok. La crisis de sobreproducción, ¿qué sucedió justamente en el 29? Lo que sucedió es que todas las empresas estaban trabajando de forma dinámica y empezaron a generar grandes cantidades de mercancías. Pero algo que estaba ocurriendo es que justamente todas esas mercancías que se estaban creando también se estaban quedando en los aparadores. Quiere decir que no había quien adquiriera todos estos productos que se estaban creando. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, pues es un problema bastante grande visto desde la teoría clásica. ¿Por qué? Porque la teoría clásica por ahí nos habla de una ley de Say. Y Say, en su ley, de manera resumida, nos estaría diciendo que toda oferta va a crear su propia demanda. Además de que entendemos también con las aportaciones de Balras que todos los mercados se vacían. Quiere decir entonces que todo lo que se produce se demanda y se consume. Pero en el 29 estaba sucediendo algo que no permitía que se estuviera cumpliendo aquellos supuestos de la teoría clásica. Es por eso que surge esa crisis. Aquí es importante que ustedes empiecen a tomar nota y a tomar conciencia de que entonces existen o han existido distintos tipos de crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hoy en día escuchamos de crisis y muchas veces las soluciones que se les quieren dar a esas crisis no se entiende su razón y al no entender la razón o su origen, se le quieren dar respuestas de acuerdo a otro tipo de crisis que sucedieron de forma totalmente distinta. Por ejemplo, las crisis o la crisis en específico de 2008 fue una crisis justamente financiera, es una crisis de otro tipo. Esta es una crisis o esta fue una crisis de sobreproducción y la forma en la cual se pudo hacer frente, bueno, pues corresponde justamente a tratar de subsanar estos problemas de exceso de oferta. Ok. ¿Qué otra parte tenemos que tomar en cuenta dentro de este contexto? Pues obviamente la teoría económica vigente era incapaz de explicar la realidad, era incapaz de explicar lo que estaba sucediendo, dado que sus propios supuestos pues no permitían concebir esto que estaba sucediendo. No existía, como ya les comenté, el correcto vaciado de los mercados, o sea, la oferta resultaba ser mayor que la demanda. Y además existía un problema
bastante grave, que no solamente no se estaba contratando más personas o no se estaba demandando más trabajo, sino que además se estaba reduciendo. Cada vez las empresas, al ver que sus productos no se vendían, no se realizaban, pues obviamente los siguientes procesos productivos iban a obligarlos a producir menos y esa parte de producir menos, pues iba a generar una reducción en la demanda de trabajo. Ok, otra cosa que se encontraba es que incluso había obreros que estaban dispuestos a reducir sus salarios, incluso sus salarios reales, y a pesar de esa reducción en los salarios, no se estaba incentivando la demanda de trabajo. O sea, otro supuesto que también no se estaba cumpliendo. Obviamente, bueno, pues al existir estas situaciones, pues tampoco se cumple el supuesto más importante de la teoría clásica, tampoco se estaba cumpliendo con el pleno empleo. Además, empezaba a existir aquel desempleo involuntario, algo que tampoco se concibe dentro de los supuestos clásicos. ¿En qué consiste este desempleo involuntario? Bueno, pues va a consistir en que hay personas que están dispuestas a contratarse a los salarios que están en el mercado y aún así no consiguen empleo. Debemos de recordar, en clases pasadas veíamos que la teoría clásica solamente considera el desempleo voluntario y el desempleo friccional. Desempleo voluntario son aquellas personas que no están dispuestas a trabajar a el nivel de sueldos que en ese momento están en el mercado, y el desempleo friccional pues son esas personas que están en búsqueda de empleo y aún no lo han podido conseguir, pero las razones por las cuales no lo han podido conseguir es porque a lo mejor decidieron cambiar de trabajo, o la empresa donde estaban pues pudo a lo mejor haber cerrado, pero consideramos que en ese desempleo friccional los trabajadores se encuentran cubiertos porque han recibido algún tipo de liquidación que les permite pues estar realizando sus actividades económicas, obviamente en busca de un nuevo trabajo. En este caso, además de los desempleos voluntario y friccional, también existe el desempleo involuntario y cada vez se vuelve más grande. Y obviamente, bueno, ya también lo había mencionado, no se cumple la ley de Say. La oferta no está generando su propia demanda. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Hay duda, profe. Todo bien, profe. Ok, Todo bien. perfecto. Eh, ok, hace rato veíamos que sobre todo en la escuela, digamos que en la escuela americana, donde se encontraba Fisher, pues se trataba de explicar la situación de la crisis, mientras que en la escuela inglesa, en específico la de Cambridge, empezaba a generarse, a vislumbrarse algo que se conoce como la teoría de la demanda. Y justamente va a ser esta teoría de la demanda la que va a tener las características para tratar de explicar las razones por las cuales las actividades económicas no van a corresponder al máximo posible. O sea, ¿por qué se está obteniendo un punto de equilibrio teniendo recursos ociosos? Quiere decir que el equilibrio se obtiene justamente antes del pleno empleo. Y entonces, bueno, pues si nosotros lo vemos desde la crítica clásica, que es un modelo de oferta, siempre
el punto de equilibrio está en el pleno empleo, pero aquí, de acuerdo con la teoría de la demanda, nos dicen no, el punto de equilibrio, o sea, aquel lugar donde oferta y demanda tienen una intersección, pues es justamente antes de ese pleno empleo. Y al estar antes del pleno empleo, entendemos y podemos incluso justificar que existan recursos ociosos. Eh, Obviamente, para poder entender esta teoría de la demanda, pues lo primero que hay que hacer es abandonar varios supuestos de la teoría neoclásica, o sea, todos los supuestos que hace rato les mencionaba en el contexto. ¿Por qué? Porque si ya nosotros podemos abandonar sobre todo el supuesto del pleno empleo, entonces podemos entender que sí es posible que exista un equilibrio antes del pleno empleo. De hecho, por ahí alguna vez Keynes dijo que el pleno empleo solamente es uno de los tantos o de los múltiples escenarios que existen en la economía. O sea, sí se puede llegar al pleno empleo, pero difícilmente va a poderse quedar uno siempre en esa situación como lo establecen los clásicos. Ok, vamos entonces a hacer una revisión, ya a manera de resumen de todo lo que hemos estado viendo, y entendemos que el modelo neoclásico pues se va a centrar en la asignación eficiente de los recursos y obviamente eso va a inferir la maximización del nivel de producto. O sea que los agentes económicos, entendidos como individuos y empresas, siempre buscarán maximizar sus utilidades. Los individuos, la utilidad que van a buscar maximizar justamente es el nivel de satisfacción que le dan los productos y los servicios, mientras que las empresas, el nivel de utilidad que van a buscar maximizar es justamente la ganancia que obtienen al ofrecer esos bienes y servicios. Por lo tanto, bueno, pues nos dice el modelo clásico, ambos siempre van a buscar esa maximización y cuando ambos encuentran esa maximización, ahí obtenemos el punto de equilibrio. Ahí es donde se juntan tanto la oferta como la demanda y en ese momento todo el mundo maximiza sus utilidades. Por lo tanto, no existen recursos ociosos. Todos los recursos son utilizados y todo lo ofrecido es lo demandado. ¿Vale? Estamos revisando el modelo neoclásico. Eh, También nos dice que para cada factor productivo, entendido como tierra, trabajo y capital, va a existir una demanda elástica respecto al precio en una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo con el modelo clásico, entre más suba el precio de cualquiera de estos factores productivos, menor será la demanda que se obtenga y entre más disminuye el precio, pues mayor será la demanda de cualquiera de estos factores. Obviamente, visto desde el lado de la oferta, pues la relación que vamos a encontrar es de una oferta elástica en relación directa al precio. O sea, entre más sube el precio, más oferta va a haber de trabajo, de tierra y de capital. Además, también el modelo neoclásico supone competencia perfecta y todos los precios en todos los mercados van a obtener un precio de equilibrio. No existe entonces ni monopolio, ni monopsomio, ni ningún tipo de relación empresarial que genere realmente un poder de mercado. ¿Sale? Todos están en competencia perfecta, entonces el precio que se ofrece es un precio justo y un precio de equilibrio para cada bien y servicio ofrecido. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien con todas estas premisas? Bueno, avanzamos.
En el mercado, en el modelo, perdón, neoclásico, se van a considerar entonces tres mercados principales: el mercado de trabajo, el mercado de bienes y el mercado de dinero. Y a partir de estos tres mercados, pues podemos considerar el resto de, podríamos decir, de submercados que existen. O a partir de estos tres mercados, podríamos entender, de acuerdo con este modelo, el funcionamiento de toda una economía. Obviamente, el que más nos interesa a nosotros es justamente el mercado de dinero. Ok, en el mercado de trabajo, pues lo que vamos a ver es que ahí es donde se va a determinar el nivel de producto, de empleo y de salario real. ¿Qué vamos a encontrar en ese mercado de trabajo? Pues vamos a encontrar justamente la función de producción, donde nosotros vamos a ver cuál es el nivel óptimo de producto que se va a obtener para cada nivel de empleo, entendiendo que podríamos llegar a tener eh, rendimientos marginales, ¿no? Decrecientes. En algún momento, conforme vayamos incluyendo una unidad extra de trabajo o de capital, podríamos entender que ese nivel de producto va a ir creciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde se iguale, y después de ese punto donde se iguala, por cada unidad extra que nosotros agreguemos, ya sea de capital o de trabajo, pues entonces el producto va a empezar a decrecer, los famosos rendimientos decrecientes. ¿Por qué no pongo tierra? ¿Alguien me puede decir por qué no viene tierra justamente en esa función de producción? Si decimos que son tres factores y nada más estoy tomando dos. Hola, hola. Porque la tierra es fija, ¿no, profe? No puedes ofrecer más tierra de la que hay. Exactamente, la tierra es fija y bueno, pues ya es el único factor que no puede crecer, o por lo menos eso nos dice la teoría. Y bueno, como también ya vimos anteriormente, si nosotros nos vamos al corto plazo, entenderíamos que en un proceso productivo, pues el capital también se vuelve constante. Entonces, ese factor también va a cambiar relativamente muy poco. Y realmente el factor que va a estar determinando en mayor medida es justamente el empleo. Y podemos decir entonces que el nivel de producto va a tener una relación marginal con el trabajo. Por cada unidad extra de trabajo que yo le agregue, al principio se va a ir incrementando el producto, llegará a un tope donde se iguale y después, por cada unidad, el producto irá disminuyendo. Ok, eh, como esa función de producción supone rendimientos decrecientes, pues también se puede determinar la demanda de trabajo. Y nosotros vamos a entender al producto marginal del trabajo como la cantidad de producto que va agregando el último trabajador contratado. Mencionábamos en un ejemplo, o lo hemos visto mucho en las clases de microeconomía, sobre todo, el ejemplo de que al principio yo tengo un trabajador que se va a dedicar a hacer un producto y ese trabajador me va a dar 5 zapatos. Y si yo contrato después un segundo trabajador, entre los dos me van a dar 8 zapatos. Entonces, bueno, pues sí estoy produciendo más, pero ya en la relación de los trabajadores, pues realmente esos trabajadores ya están produciendo menos, ¿no? Ya estaría produciendo cada uno realmente 4 zapatos. Y si yo agrego otro, entonces a lo mejor ya produciría 9. Todavía sigo produciendo más zapatos, pero obviamente el producto marginal se reduce. Y a lo mejor si yo contrato 10, en vez de producir más zapatos, a lo mejor otra vez vuelvo a producir 5. ¿Por qué? Porque supongo que los trabajadores están estorbando y entonces en vez de ayudar,
empiezan a perjudicar. ¿Sale? Esa es la relación que nosotros encontramos con el producto marginal del trabajo. Entendemos que entonces esa cantidad generada por el último trabajador que se contrata va a indicar algún incremento o mejor dicho, algún cambio ocasionado en el producto, entendido como Y, y a la vez que yo voy a incrementar en una unidad el empleo. Por lo tanto, bueno, pues yo tengo una relación de cambios de el producto con respecto al empleo, lo que se entiende como una derivada parcial, ¿no? Con respecto al trabajo. Y entendemos que el producto está en función del trabajo. ¿Qué pasa? Que si yo a esta relación lo multiplico por los precios, pues en ese momento voy a obtener justamente el valor nominal de esa relación. Por ejemplo, si mis zapatos cuestan 5 pesos y yo incluyo un nuevo trabajador y ese nuevo trabajador solamente permita que yo produzca un nuevo zapato, entonces ese incremento reflejado sería igual a 5 pesos. ¿Sale? Es lo único que estoy haciendo, transformar cantidades ahora a valores nominales. Ok. Como la relación entre el producto y el trabajo es decreciente, pues entonces vamos a poder graficar su comportamiento. Y al graficar ese comportamiento, a partir de graficar ese comportamiento, nosotros obtenemos lo que se conoce como la demanda de trabajo, lo que sería justamente DL, y esa demanda de trabajo pues va a intersecar con la oferta de trabajo, que va a estar en función justamente de los salarios reales. O sea, los empresarios van a estar demandando trabajo conforme sea más barato ir produciendo una nueva cantidad y los obreros van a estar dispuestos a contratarse mientras el salario real o mientras su poder adquisitivo se vea cada vez mayor, ¿no? Y del lado entonces de los obreros o de los trabajadores encontramos lo que sería la oferta del trabajo, del lado de los empresarios encontramos lo que sería la demanda de trabajo y en el punto de intersección encontramos el punto de equilibrio en el mercado de trabajo. Por lo tanto, repasando, pues entonces, de acuerdo con esta teoría del mercado de trabajo, no es posible considerar el desempleo involuntario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver entonces ahora el mercado de bienes. En el mercado de bienes, pues está basado justamente en lo que dice SEI, en la ley de SEI, donde indistintamente del nivel de producción alcanzado, este se va a poder realizar. O sea, todo lo que se oferta se va a demandar. Y nos dice un punto importante que nos dice justamente esta Eloisa Ángel, que es la autora de esta lectura, es que para que eso ocurra, pues realmente tendríamos que estar hablando de una economía cerrada. ¿Por qué? Porque en una economía cerrada, pues podemos suponer que entonces todo el ingreso que se genera en esa economía va a tener que ser gastado en todos los bienes y servicios que se producen dentro de esa propia economía. Si lo vemos desde el lado monetario, pues entonces todo el ingreso monetario se va a utilizar justamente para comprar todos los productos que casualmente también dieron origen a ese ingreso monetario. ¿Qué quiere decir?
que nosotros entendemos como ingreso monetario, pues justamente los salarios y los beneficios que obtienen, bueno, los salarios de los trabajadores y los beneficios que obtienen los empresarios. Y entonces ellos lo van a obtener, los trabajadores obtienen un salario y los empresarios obtienen un beneficio justamente a partir del proceso productivo, o sea, del producto que ellos mismos están creando. Crean un producto, reciben un salario o reciben un beneficio y con eso compran el producto que ellos mismos produjeron. Obviamente, bueno, pues visto esto de manera macroeconómica, ¿no? Todos los bienes y servicios que se produjeron se consumen con todos los salarios y con todos los beneficios que se crearon a partir de todos los procesos productivos que existen dentro de esa economía. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vamos a avanzar. Nos dicen que existe una parte justamente del ingreso que no se va a consumir y esa parte que no se va a consumir se va a ahorrar. ¿Por qué? Aquí hay que hacer algo, algo muy importante, tomar en cuenta algo. Eso que no se consume, de acuerdo con la teoría neoclásica, se hace con la intención de consumirlo en un futuro. O sea, no está considerado el atesoramiento. ¿Por qué? Porque el atesoramiento se considera una actividad irracional, ni tampoco se considera que una persona esté ahorrando con la finalidad de tener más dinero. La intención del ahorro o la forma en la cual se concibe el ahorro bajo esta teoría es que las personas dejan de consumir hoy para consumir algo mejor mañana o para consumirlo cuando lo necesiten. ¿Sale? Esa es la razón del ahorro. Ok, estos ahorros que de la gente, ese sacrificio que la gente hace hoy, pues lo va a hacer, lo va a recabar los bancos y estas instituciones bancarias van a transformar esos ahorros para convertirlos en una oferta de fondos prestables. Y esos fondos prestables, la intención que tienen es convertirse en inversiones productivas para que aquellos empresarios que requieren invertir en capital y producir, incrementar su producción, pues lo puedan hacer en este momento y no tengan que esperar a ahorrar más tiempo para poder conseguir esos bienes de capital en un futuro. Entendemos de nuevo el supuesto de la competencia perfecta, ¿no? Entonces, bueno, como siempre estamos en competencia, los empresarios siempre van a tener el riesgo de que si no invierten hoy, alguien más lo haga y entonces los desplace. Para evitar eso, los empresarios recurren justamente a este mercado de fondos prestables y adquieren esos fondos pagando obviamente un interés de por medio para poderlo convertir en inversiones y a partir de eso poder producir más y mejor. Ok, ya lo mencioné, pero no existe entonces, no se concibe entonces el atesoramiento, nadie desea guardar dinero ocioso, las personas sacrifican el consumo de hoy para obtener una recompensa que les permita un mejor consumo en el futuro. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo claro? Ya Todo somos claro, profe. expertos. Ya somos expertos en teoría neoclásica. Espero que sí. Ya, Bueno, ya, a ver. No tanto así, profe, pero le echamos gana. ok, pero ya entendemos por dónde va. Ok, vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Todavía nos falta un poquito.